La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Conversación de los miércoles, como siempre protagonizada por el artista que nos acompaña en nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva a lo largo de toda la semana. Bueno, en este miércoles de octubre volvemos a lo clásico, si quieren verlo así, al óleo sobre lienzo. Tenemos acá en estudios con gran presencia variaciones sobre el principio de Eduardo Cardoso, a quien recibimos además como siempre con música elegida por él mismo. Mediodía de miércoles, mañana de domingo, vamos a ver cómo se desdibuja el tiempo. Eduardo Cardoso, bienvenido a Arte UI en Perspectiva, ¿cómo andás? Gracias, bien, muy bien, placer estar acá. Bueno, este hombre que es músico y es artista es muy conocido, no sé si por su nombre propio, porque creo que lo conocemos más como grupo, como líder, claro, de una gran banda. Totalmente. En realidad, bueno, la canción me gusta mucho por la original, pero me parecía, ahora hace poco salió estas versiones en el disco homenaje a la Velvet, y nada, como lo estoy escuchando, me pareció que era la tengo en la cabeza en estos momentos esta versión, y me gusta mucho cómo la interpreta esta canción este cantante. Michael Stipe, sí. Ahí está, sí, mañana de domingo, sí, un cantante que además es artista, bueno, se juntan varias cosas ahí. Bueno, Eduardo Cardoso, ¿cómo estás? ¿Qué te parece esta invitación de exponer tu obra acá en Perspectiva? Me parece bárbaro, la verdad que es un placer conversar contigo. Yo soy un seguidor, soy un radio escucha, me gusta la radio mucho. Y bueno, sigo, me gusta mucho el programa, como estaba diciendo hoy, Oír con los Ojos. Muy amable por eso. Y bueno, nada, un placer estar acá, y bueno, que se vea mi obra a través de la radio, es una cosa rara, pero está bueno. ¿Tiene que ver esa costumbre de escuchar radio con las horas que te pasás en tu taller? Sí, tiene que ver. A mí me gusta trabajar un poco en silencio en general, ni siquiera con música, pero muchas veces escucho radio y me gusta seleccionar lo que escucho. La publicidad es una cosa que me aturde y no me gusta nada, entonces busco no sé, mantener las cosas que me interesan nomás, y después silencio. Bueno, quien se asoma a tus noticias biográficas, ¿no? La cantidad de cosas que has hecho, la cantidad de exposiciones y muestras que ya forman parte de tu currículum, bueno, se impresiona bastante. La oyente Ana, en la previa de esta conversación, hace instantes nada más, ponía Eduardo Cardoso de los mejores artistas que han pasado por este ciclo. Gracias. Bueno, gracias por... ¿Y qué lugar sentís vos que tenés en el universo de los artistas uruguayos? Yo pienso que pertenezco a una generación que surgió después de la dictadura. Varios artistas que ahora somos artistas maduros de alguna forma, después de un tiempo de cambios y de pasar por varios momentos del país y de épocas diferentes. Creo que estamos en un momento de cierta madurez, y nada, en ese lugar más o menos me siento. Bien, claro, con mucha conciencia del camino recorrido. Entonces, ¿ahora estás en el Cordón, es así? Sí, para trabajar? En el taller ahí en Eduardo Acevedo, cerca de Iaba. Ahora más te pusieron una librería cerquita hay Cronopios, una librería. Sí, la he visto, sí, muy cerquita. Está bárbara, y bueno, la verdad que está bárbaro, es una cuadra que va tomando, no sé, cosas, la verdad que está bárbara. Una librería le añade a un barrio, sí. Totalmente, sí, a la cuadra. ¿No? Cada vez que salís y te asomás a una vidriera a ver una novedad, no sé, bueno, pero retrocediendo, ahora el Cordón, ¿dónde creciste vos, Eduardo? Mira, yo viví en mis primeros años en Vergara, pueblo de 33. Bien, sí. Mi padre tenía campo y una librería ahí.
Eso es muy insólito. Una Sí. librería, bueno, ahora mismo las librerías del interior son, vamos a decirlo, raras, infrecuentes de encontrar. Así que allá Sí, en tus primeras páginas biográficas hay una librería familiar en 33. ¿Qué te parece? Exacto, en Vergara. Sí, más. además, Sí. claro. Y luego, eso fue hasta los 5 años, después me fui a Melo, hice la escuela en Melo, Ujú, ujú. y después ya me vine para Montevideo, en el liceo, y mi adolescencia ya acá en Montevideo, así que tengo muchos recuerdos de mi infancia y amigos incluso en Melo que conservo de la escuela. Pero bueno, ya uno se siente más montevideano. De la sobre capital. todo, sobre Sí, todo sí, la sí. juventud y la adolescencia que pasaste en un lugar. Ahí Eso. está. Bueno, y ahí evidentemente llama nuestra atención y es interesante que lo rememores, que lo cuentes, esa doble formación Bellas Artes, Arquitectura. Sí, bueno, en realidad cuando empecé arquitectura, no estaba Bellas Artes, Ujú. la carrera. Primero Yo me había ido un arquitectura, año a Buenos Aires, ahí trabajaba en una roticería, y cuando terminé el liceo me había quedado pendiente de algunas materias y luego volví y ahí justo había terminado el examen, se había levantado el examen de ingreso en facultad de arquitectura, no había Bellas Artes y bueno, era lo más cercano a la plástica que yo podía, y al dibujo, que era mi fundamental objetivo, aprender arte y dibujo. Y bueno, me metí en arquitectura. No, no, no me fue muy bien en la facultad de arquitectura, es decir, sí, en la parte de dibujo sin duda, pero después la parte no era mi interés. Después empecé con Bellas Artes. Igual considero que aprendí en la facultad de arquitectura, me dejó una huella. En Bellas Artes después tuve a Ernesto Orostegui de docente, que es un artista muy importante, yo considero clave Bien, acá bien. en Uruguay, tapicista y con una mente abierta, un docente particular pero intenso, y creo que dejó a muchos otros artistas, les dejó también una huella como docente. ¿Qué define para vos un buen docente? Porque evidentemente es muy particular cuando hablamos de arte, ¿no? Un buen docente, ¿qué tiene que representar para ese artista joven que está tratando de dar sus primeros pasos? Si creo abrirle que los ojos y mostrarle el camino, si empujarlo de pronto. Todo eso, sin duda, me parece que sí. Pasa que cada docente tiene algo que es, primero que nada, un enganche. Me parece que tenés que tener cierta admiración por el docente, por el maestro en este Hace la caso. diferencia Creo eso. que el maestro. Lo que pasa que, claro, antes en la formación artística, quizás en otras épocas, los estudiantes querían parecerse al maestro. Me parece que ahora en la contemporaneidad cada uno quiere ser original, como la originalidad es prácticamente lo más valioso en esta época donde hay tanta imagen. Pero, ¿y a ti te tocó pasar por esa etapa inicial de copiar, de imitar, de hacer lo que ya estaba hecho para desarrollar el trabajo, para soltar la mano, para ganar confianza? Lamentablemente no. Mirá. Lamentablemente no. Después lo hice yo por mi cuenta. Sí, o sea, no de una forma directa de ir a copiar, por ejemplo, a un museo. Me hubiera gustado, me gusta y lo he hecho después. O trabajar sobre obras que ya están hechas y sobre reproducciones. Pero lo considero importante de aprender, porque te enfrentás a problemas que tuvieron otros antes que vos. Claro. Y la forma que lo resolvieron, lo ves mucho. Yo sé, el problema de la luz, todos los problemas de la plástica lo vas a ver en una obra y cómo lo resuelve. Claro, es un viaje muy directo a los procesos. Exacto. Ahora, acá yo no tuve una educación académica muy importante. Sí tuve el contacto con Arostegui, por ejemplo, un docente que me enseñó a ver. Considero que me aprendí a descubrir las cosas, a dejar que de alguna forma la obra apareciera ante uno, me parece, que se te revelaran algunas cosas, y eso lo aprendes, bueno, primero mirando, pero con alguien que disfruta de la obra y te lo puede transmitir de una forma mucho más
vívida, Sí. es como que te contagia, me parece. Eso con Ernesto Arostegui yo además tenía un vínculo personal estrecho y bueno, a él le gustaba mucho el art brut, el arte de las personas que tienen problemas psiquiátricos. Mirá. Y siempre me recomendaba ir al Museo de Art Brut de Lausanne. Tuve la oportunidad en algún premio, en alguna cosa que pude viajar en mi juventud, de visitarlo y fue clave. Es un museo para mí súper recomendable, distinto a todos los museos que uno está acostumbrado a ver. Es mucho más pequeño todo y más como apretadito, pero es entrarse en un mundo, bueno, a mí me gusta mucho esa. Acá hay una colección de Arte Otro de Tiago que es muy buena también en ese sentido, me parece recomendable, de Tiago Roca. Sí, claro, sí. Que él ha hecho un seguimiento de Arte Otro, es un poco más amplio el concepto, quizás, un poco más de Naif entra ahí también. Y después tuve la oportunidad de estudiar con Kamnitzer, que fue mi otro maestro, que yo lo considero también mi maestro. En Europa. Sí, es un periodo corto. Estuve en Italia, que tiene como una especie no sé, te internás ahí en un lugar, pasás todo el día trabajando, entonces poco tiempo, pero muy intenso, con mucho contacto con él y con diálogos, y bueno, creo que dejó en mi trabajo una impronta, Luis. A pesar de que no coincido en muchas de las ideas con respecto al arte, pensamos de forma diferente, pero yo lo considero mi maestro. A ver, y lo admiro. ¿podés compartir un ejemplo de eso que puede ser interesante? ¿En qué se puede producir un desencuentro entre un artista que se está formando y otro que tiene esa condición de docente, bueno, de guía? Bueno, yo creo que en ese momento no estaba tan claro. Yo siempre lo admiré mucho a Luis, y pienso con la distancia y cuando vas después con el tiempo, obviamente cuestiones diferentes. Yo pienso, por ejemplo, para mí la palabra es algo maravilloso y es una de las cosas que tenemos más cercanas a la idea. Para acercarnos a un concepto, me parece que la palabra es de las cosas más precisas. La imagen me parece que está en otro ámbito, quizás un ámbito más, no quiero decir la palabra, no sé cómo decirlo, pero capaz que primitivo podría ser una cosa cercana a esa idea que yo tengo de la imagen en ese sentido. Entonces, cuando trabajamos con conceptos y con ideas, me parece mejor escribir algo directamente que utilizar las artes visuales, de alguna forma. Me parece que un filósofo, por ejemplo, puede acercarse más a ideas y a conceptos que un artista conceptual. Bueno, claro, esa controversia que planteas ahí en definitiva es vieja, ¿no? Es griega. Totalmente. Sí. Totalmente, las ideas totalmente. y la palabra, claro, lo abstracto y lo material, por decirlo así. Qué interesante. Bueno, también me quedé pensando en eso que decías de aprender a mirar, que evidentemente es muy misterioso, ¿no? Aprender a ver una obra y cómo habla la obra, a los ojos del artista o de quien se para después frente a un cuadro. Es misterioso porque cuántas cosas pesan ahí, sentir, leer, por decirlo así. Mira, yo tengo la posibilidad de viajar, ahora ya hace tiempo que no lo hago, pero de poner en algunas exposiciones en Washington, y Washington DC es un lugar donde todos los museos son gratuitos y tiene unos museos, bueno, muchas ciudades, pero esa ciudad particular además me gusta mucho. Y nada, las tardes que me paso ahí adentro de la National Gallery o de cualquier de otros los museos, de los Smithsonian, bueno, no sé, cualquier museo. Hay para elegir. Hay para elegir. Y lo bueno de ese tiempo, a mí me gustan mucho los museos, a pesar de que ahora están muy cuestionados y de alguna forma me encanta el museo clásico, me encanta el silencio, me encanta enfrentarme a una obra de plástica. Es una obra silenciosa, inmóvil, y sin embargo tiene todo eso, después pasa dentro
la obra, ¿no? Todo el ruido o el silencio o el movimiento empieza a aparecer adentro de tu cabeza mirando, contemplando una obra que... Ahora en los museos podés ver videos o podés ver, que me parece buenísimo también, pero a mí, como me gusta mucho la pintura, y tiene esas características, que es silenciosa y quieta. Y nada, a mí me gustan me gusta muchísimo la pintura, pero algunos en particular... Claro, siempre hay deslumbramientos, pasiones particulares. Exactamente, digamos, son pasiones en el fondo. Sí. Y bueno, a veces me enfrento a alguna obra de Rafael, que para mí es un tipo, uno de mis pintores preferidos. Y tenés tiempo de quedar mirando hasta que empieza el cuadro, empieza a aparecerte todo lo que está ahí, todos los detalles, el fondo, la luz, el clima, los personajes. Te das cuenta como los personajes están adentro del cuadro, como viven, y como la atmósfera de la obra empieza como si hubiera algo que de a poco se empieza a revelar. Bueno, eso es interesante ya para el que se pregunta, bueno, ¿cómo hay que mirar un cuadro? Bueno, primero con tiempo. Totalmente. Con tiempo, sí. No se le va a presentar a uno de un solo golpe simplemente por pararse ahí. Es cierto, eso por lo menos es una forma, ¿no? Uno, sí. Creo que los tiempos quizás puedan cambiar esa forma también de ver una obra. Ahora, yo mismo me encanta mirar las cosas, a veces estás recorriendo Instagram, cosas que aparecen, claro, de artistas y descubriendo artistas a través de claro, tenés una opción infinita y entonces pim, vas pasando, y el tiempo es diferente, pero después, claro, después ante una obra, no sé cuánto eso influye en nuestra percepción, porque también los tiempos también te das más cuenta de cosas al tomar más, yo veo chiquilines que miran cosas o hacen muchas cosas a la vez, pero tienen una capacidad un poco diferente también con la nueva tecnología, incluso capaz de percibir. Sí, de asimilar de un modo que lo sorprende a uno. Sí. Bueno, Eduardo, elijamos, ya que lo tenemos acá con nosotros en estudios para conversar sobre tu obra, Variaciones sobre el principio. El concepto de variaciones es un concepto que capaz que algunos de nosotros relacionamos con la música, pero evidentemente también puede formar parte de las artes plásticas. Sí. En el caso es un cuadro que como que el tema ya lo hice de alguna forma. Pero como que da para seguir trabajando en eso. Esta obra es parte de la serie que ahora está expuesta en Galería Sur, que trabajé en esta época con mi taller como modelo. Mi taller se fue con el tiempo transformando en una pintura y todo empastando ahí, mezclando mi tiempo ahí adentro, la pintura que yo hago y las paredes y mi taller, todo como una sola cosa. Sí, hay un salto ahí, ¿no? El taller ya no solo como el lugar en el que creas tu obra, sino el propio objeto de tu obra. Exacto, ahí va. Y bueno, este tiempo de pandemia me pareció que en realidad no fue que me apareciera una idea. Generalmente las ideas no aparecen y uno está trabajando, está pintando y la idea surge de adentro de la obra. Entonces en este caso me dio ganas de pintar un rincón y me pareció que tenía que ver un poco con lo que estaba viviendo, que este tiempo de pandemia a mí por lo menos no me dejó inmune de alguna forma, te hace alguna mella en algún lado. Entonces hice una transformación en la pintura, es mucho más figurativa esta serie, y pinto básicamente un rincón del taller que se repite, y el piso, lo que tengo más cercano, ¿no? Es un poco este tiempo nos ha quitado perspectiva quizás, pero en este acercamiento nos ha dado un detallismo. Exacto, capaz que sí, y de fijarnos en cosas más chicas y más cercanas. Sí. Entonces estas obras no tienen mucha perspectiva, está muy cerca de la pared o del piso en el punto de vista. Lo cual genera algunos desafíos a nivel, digamos, pictóricos, que están buenos para resolver.
También mi taller tiene luces que funciona la luz que viene de afuera, la luz natural y la luz. Eso también hizo tiene influencia en esta serie, la natural y artificial juntas. ¿Cuáles son los desafíos, Eduardo, de esa vivencia que creo que aún, digamos, nosotros observadores comunes de una obra de arte la podemos llegar a reconocer y a sentir, ¿no? La intimidad, el demorarse frente a las 1001 irregularidades o manchas de una pared. De pronto, para el artista que se lo quiere tomar en serio, ¿qué surge ahí? Hay desafíos, sí, pictóricos ligados a eso. Por ejemplo, quizás, no sé si son interesantes para comentarlo, pero por ejemplo una sombra que viene, que da una luz, que viene con distintos focos de luz, ¿no? Entonces vos tenés casi una sombra superpuesta. Eso a nivel pictórico, una sombra te recorta mucho el volumen. Por ejemplo, además nuestra tradición, que esta serie tiene mucho que ver con nuestra tradición. Hago muchas referencias a la tradición porque me parece que es un lugar donde me apoyo cuando trabajo. Uh-huh. Y de la tradición, digamos, de la pintura, ¿no? Claro. No de la tradición. Estaba hablando de la sombra en el arte occidental, como es clave. Estaba leyendo la otra vez un artículo de Hockney que hablaba de eso, y que hablaba el arte oriental, por ejemplo, no tiene sombras y no hay reflejos en el arte oriental. Eso deslumbró a los modernos y que miraron mucho las estampas orientales y tuvo sus consecuencias en la vanguardia. Esa sombra que tiene tanta tradición en nuestra arte y es a la hora de enfrentarme a un objeto que viene con distintos focos y una luz más difusa, me sorprendió. Era una cosa que nunca había hecho, por ejemplo, nunca me había fijado, pero claro, al estar copiando la realidad, te empezás a detener en detalles. La realidad es muy compleja. Entonces, claro, son los detalles, cualquier cosa que haga un pomo, en este caso, que es pues un poco el principio, sí, que es donde sale la materia, que es lo que yo trabajo, pueden llegar a tener mucha complejidad y mucha, no sé, pues detenerte un día entero pintando. Es infinita, ¿no? Es infinita. La realidad física tal cual es, si uno la quiere realmente indagar, seguro, porque después surge el tema del punto de vista y tantas otras cosas, claro. Wow, sí, no, me gustó saberlo. Y bueno, los mencionaste, claro, los pomos llaman la atención y evidentemente tienen que ver con el concepto de principio. En la pintura ni que hablar, y en este caso yo los empecé a pintar y claro, empecé a darme cuenta que tenían movimiento, que tenían como que podían tener cierta vida en la pintura. Entonces esos pomos en algunas pinturas que estaban tirados en el piso, yo los dejé un poco más en el vacío en este caso, pero yo traté ese movimiento, creo que es un movimiento hecho por la propia persona que va sacando la pintura, que va y lo va transformando, porque viene todo el pomito entero y lo vas apretando y el pomo se empieza a doblar y empieza a formar sombras y movimientos. Ese movimiento lo quise casi como si fueran pequeños animales o no sé, renacuajos o algo que empieza a vivir de alguna forma, y que después esa vida es lo que va, de donde vas a surgir de alguna forma, o va a usar el creador para transformar o para convertir en un mundo. Claro, parece muy lógico, ¿no? El artista solo en su taller, con el lienzo, con algunos objetos, qué sé yo, pero los pomos evidentemente son una gran presencia, ¿no? Son presencia, y la tela. La serie anterior había hecho un trabajo sobre la tela, que era, o sea, la tela siempre estuvo como soporte en la pintura. En mi caso, en la serie anterior la puse en primer plano, a la tela,
y la pintura sale por los bordes de la tela. Y ahí ese protagonismo está bueno porque vos estás trabajando con la trama. La tela tienes una trama, es una trama ortogonal, entonces claro, después uno la puede ir quitando los hilos, ir transformando y generando movimientos, pero nada, en la serie anterior fue la tela, ahora son la pintura, de alguna forma la materia prima de... Uh-huh. ¿Ensayás, Eduardo, definiciones, por decirlo así, de lo que haces? ¿Te detenés a pensar, bueno, lo que yo hago es explorar, bueno, mencionamos varias cosas ahí, ¿no? Explorar la realidad física, explorarme a mí mismo en alguna faceta, no sé, alguna cosa que no se nos ocurre. ¿Te haces esas preguntas, esos planteos a veces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, sí, a mí me hago esos planteos, no sé si llego a muchas conclusiones, pero no sé, mi trabajo se nutre de muchas cosas, entre otras cosas de la literatura. A mí me gusta mucho leer y admiro a la gente que puede trabajar con la palabra. Para mí es algo maravilloso. Y muchas veces, como leo, me quedan imágenes de esas cosas y a veces eso es uno de los tantos materia prima que trabajo. También como pintor me gusta, ya te digo, ver la pintura, o sea, cuando uno dice la pintura como medio de expresión, sí, también es válido, pero me parece a mí, me gusta pintar, pero porque me gusta ver pintura, o sea, me gusta ir a ver los lugares donde está. Ahora, no sé, en el Museo Nacional está la exposición de Spinola Gómez, por ejemplo, que es genial. Tenemos unas cuantas exposiciones a mano. Ahora, antes de venir acá, me metí acá en el centro de fotografía, una muestra de foto africana que está buena. Y ver es otro también de donde uno se nutre, ¿no? Me parece. Y ver en vivo, ir a un lugar, quedarse en un museo, como decíamos hoy, en silencio y dejar que el tiempo pase mirando enfrente a algún trabajo de otro artista, ver cómo resuelven y se enfrentan a los problemas, cómo se equivocan, cómo Rafael se equivocó alguna vez. Qué notable. Bueno, ya que mencionaste a algunos de los artistas que admirás, bueno, ahí quedó el caso de un gran artista del Renacimiento, y que por otro lado, bueno, declarás ese interés por la palabra y por la literatura, capaz que en lugar de preguntarte por grandes viajes por la historia del arte, te pregunto por lecturas, por autores, por voces, por obras que te despiertan mucha admiración. Lo que después seguramente para quienes nos están escuchando puede significar una buena invitación a conocer algo. Sí, de que hablar. A mí me gusta mucho, soy bastante, me gusta agarrar un autor y darle bastante después que lo descubro. Me pasó con Faulkner, por ejemplo, que es un tipo que para mí es maravilloso, es como una persona que te va haciendo que te cueste entrar en ese mundo, pero después te va dando unos gustos y de pasar por esas cosas, ese sur con que todas las cosas cuestan. Bueno, no solo es un narrador, no es un artista de la palabra, es un artista de las estructuras narrativas. Exacto. Te la hace difícil, es verdad. Exactamente. Sí. Pero después te la hace difícil, pero te da una gratificación al pasar por eso. Es divino, es divino. Después Dostoyevski es otro que también es un tipo que para mí es genial en su no sé, ahora estaba leyendo Flaubert, pero yo no sé, que son clásicos, tampoco soy los modernos. Bueno, después me gusta mucho la serie negra, yo que sé, desde Chandler hasta Hammett, hasta todo eso ahí tenés un mundo gigante para todos los que eran directos, ¿no? Pero después que te guste esa cosa un poco más, no sé, le dicen ese gótico, le dicen, no sé por qué, pero el gótico sureño le dicen, no sé por qué, pero tiene una cosa rebuscada que a mí me gusta muchísimo. Bueno, ahí quedaron varios nombres, sí. Y no es capaz lo más común en estas conversaciones nuestras con artistas, encontrarse con artistas que además de ser apasionados de la historia del arte o del arte contemporáneo,
son grandes viajeros de la lectura. Capaz que para despedirnos hablando de arte, sí te pido que le digas a nuestros oyentes, bueno, no se pierdan de conocer la obra ya lo mencionamos a Rafael, ya nombraste a algún otro artista, ahora hablabas sí, de David Hockney, el inglés, pero... Ahora, por ejemplo, estaba viendo un escultor canadiense que se llama David Almhead. Bueno. Es no sé cómo se pronuncia bien, pero es así, es un escultor relativamente joven ahora, tendrá, no sé cuál es, y es genial lo que hace, es genial, tiene es un escultor, pero tiene una imaginación, además se anima con cosas como revulsivas en algún sentido. Claro. Y me encanta, me parece buenísimo. Otro que me gusta también de los modernos es John Currin. Bien. Esos podría, de los que no son muy súper conocidos, pero son bien contemporáneos. Me gusta que hayan sido nombres que vinieron rápidamente a tu mente. En cuanto a encontrarse con tu obra, decías que es posible hacerlo físicamente ahora mismo en Galería Sur. En Galería Sur, ahí en la barra, el final de la barra está la galería y está la muestra esta, que tiene que ver un poco con esta época, como estaba contando un poquito. Sí, con esta búsqueda grande pero chica a la vez. Exactamente. En tu propio taller, bueno, interesantísimo. Por supuesto que también existe la opción de asomarse al trabajo de Eduardo Cardoso, a la manera del siglo XXI, por ejemplo, a través de su cuenta de Instagram, que es Cardoso Venia, ¿correcto? Sí. Cardoso Venia. En Instagram también hay una página web que veo que está muy cuidada. Imagino que te acompañan ahí, ¿o te ocupas de todo vos? No, ahí mandé a hacer esa página. Yo no. En mi juventud hice diseño, pero ya no, el dibujo también, pero me gusta. EduardoCardoso.com, también otra forma entonces de asomarse a conocer la obra de este artista. Eduardo Cardoso, bueno, fue un placer, muchas gracias por haber venido hoy, por las respuestas, y bueno, queda tus variaciones sobre el principio unos días más acá con nosotros. Buenísimo, un placer, y bueno, gracias por la invitación.